Bueno chicos, eh, primero que todo saludarlos. Espero que les esté yendo muy bien con sus estudios. Y como se los prometí el día de la ayudantía, acá está la resolución del ejercicio número 4 que está relacionado con oferta y demanda. La pregunta es la siguiente. No la voy a leer porque ustedes ya la tienen en su guía y con el objetivo de hacer el video lo más cortito posible para que se entienda bien, la vamos a dejar acá puesta y solamente decir que trata de determinar equilibrios de oferta y demanda, excedentes de consumidor y de productor, y además ver qué ocurre cuando hay precios fijos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para determinar el precio y la cantidad de equilibrio del bien, tenemos que igualar las curvas de oferta y de demanda que nos dieron en el ejercicio. ¿Ya? En este caso, acá tenemos la curva de demanda y la curva de oferta. Como en el equilibrio las cantidades demandadas deben ser iguales, hacemos la igualación. Luego, acá tenemos que reemplazar los valores en función del precio para que nos quede una ecuación con una variable, que en este caso sería el precio. Pasamos la incógnita a un lado de la ecuación y lo que no tenga incógnita al otro, y finalmente despejamos y obtenemos que el precio de equilibrio son 300 unidades monetarias. Listo. Posteriormente, para determinar cuál es la cantidad de equilibrio, basta con reemplazar el valor del precio obtenido anteriormente en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser la de oferta o la de demanda y nos tiene que dar el mismo valor, puesto que estamos trabajando en un equilibrio. ¿Ya? Entonces acá tenemos que el precio de equilibrio es 300 y acá la cantidad de equilibrio, que es coasterisco, son 700 unidades. ¿Ya? Precio de equilibrio 300 unidades monetarias y cantidad de equilibrio 700 unidades monetarias, que es lo que deberían haber obtenido al realizar el ejercicio. La conclusión de esto es que la mayor cantidad de transacciones ocurre cuando el precio del bien es 300 unidades monetarias y la cantidad ofrecida es de 700 unidades. Para finalizar este ejercicio tenemos que hacer el gráfico. ¿Ya? Acá está el gráfico que nos representa la situación estudiada y tenemos que colocar el punto de equilibrio, ¿ya? Que es el que se indica acá. Fijarse muy bien que para diseñar este gráfico utilizamos precio en función de cantidad y las ecuaciones que a nosotros nos dieron estaban en cantidad en función de precio, ya estaba al revés. Por lo tanto, para graficar nosotros tenemos que hacer un despeje, ya tenemos que cambiar la variable dependiente y la independiente, porque si no nos va a dar otro tipo de gráfico y la interpretación puede ser un poco más engorrosa, ¿ya? No estaría erróneo hacerlo al revés, no debería ser, digamos, una respuesta incorrecta, pero la interpretación se les puede hacer un poco más difícil, ¿ya? Un poco más dificultosa respecto a la comparación de los precios, por ejemplo, como vamos a ver en las digamos en los incisos C y D. Listo, esta es la primera parte, es una parte bastante sencilla de hacer. Matemáticamente ustedes también en el gráfico deben incluir estos puntos de corte, ya la mayor cantidad de información posible para que se entienda bien. Vamos a pasar al siguiente punto: determinar los excedentes del consumidor y del productor, explicar el significado de estos valores. Bueno, acá nosotros tenemos que el excedente del consumidor es todo lo que está bajo la curva de demanda y sobre la recta del precio de equilibrio, ¿ya? Acá tenemos que la recta del precio de equilibrio se encuentra en este punto, que son las 300 unidades monetarias, y acá tenemos esta curva de demanda, ¿ya? Por lo tanto,
toda esta área que está destacada con rojo corresponde al excedente del consumidor. Para este caso en particular la vamos a determinar como el área de un triángulo rectángulo. Y aquí está la fórmula, que es un cateto por el otro cateto partido por 2. En este caso un cateto va a tener el valor de 700. Si se fijan, acá va del 0 al 700. El otro cateto va del 300 al 1000. Por lo tanto, la diferencia nos va a dar este valor, que es 700. Reemplazamos y nos da un valor de 245.000 unidades monetarias. Por otro lado, el excedente del productor es todo lo que está bajo la recta del precio de equilibrio y sobre la recta de la curva de oferta, ¿ya? Es decir, acá está todo destacado en azul. Y la misma fórmula anterior, como son triángulos rectángulos, ocupamos la fórmula para determinar su área, y en este caso nos da 163.333 unidades monetarias. Posteriormente hay otro concepto que nosotros no hemos abordado en clases, pero lo vamos a mencionar acá como parte del estudio, que es el beneficio social. ¿Ya? El beneficio social simplemente es sumar los dos excedentes y nos da un total de 408.333. ¿Ya? Este concepto después va a ser más relevante en las siguientes clases cuando veamos intervención del Estado, ¿ya? Con la aplicación de impuestos y de subsidios. ¿Ya? Con eso vamos a determinar, ¿cierto?, algo que se llama la pérdida de eficiencia, ¿cierto?, o la ganancia, que dependiendo de lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Y la segunda parte de la pregunta decía explicar el significado de estos valores. ¿Ya? ¿Qué significan en la práctica? Bueno, nosotros tenemos que los excedentes del consumidor, si nos fijamos acá, en la primera unidad yo voy a estar dispuesto a pagar una cantidad muy grande por ese producto, y de hecho la podemos determinar con la función que nos dieron. La segunda unidad voy a pagar un poquito menos, la tercera un poco menos que la anterior, y así hasta llegar al punto de equilibrio. ¿Ya? Significa que en el equilibrio yo me he ahorrado toda esta cantidad que corresponden a 245.000 unidades monetarias al consumir las 700 unidades del punto de equilibrio. ¿Ya? Significa que ese es todo el dinero que yo me estoy ahorrando. Es un beneficio que yo tengo por comprar esa cantidad de equilibrio. ¿Ya? Si yo compro menos, mi beneficio va a ser menor y voy a estar perdiendo eficiencia. Por ejemplo, si yo compro 600 unidades monetarias, me voy a ubicar por acá más o menos y voy a perder todo este triángulo porque no voy a estar comprando eficientemente. ¿Ya? Recuerden que yo estoy hablando siempre, aunque hable en singular, de un mercado, de una cantidad muy grande de consumidores. ¿Ya? Por otra parte, el excedente del productor significa la utilidad que yo voy a tener por la venta de esos productos. ¿Ya? Por el primer producto voy a obtener una utilidad muy grande, pero después, a medida que voy aumentando la cantidad de productos y acercándome al equilibrio, voy a empezar a disminuir esa cantidad de ganancia hasta llegar a ganancia cero. Entonces, esta ganancia cero significa que me voy a detener en la producción de acá, porque significa que después el costo marginal va a ser mucho mayor que el ingreso marginal. Entonces ya no me conviene seguir produciendo porque no voy a tener ingreso. Y si produzco menos de esa cantidad, voy a estar perdiendo eficiencia, porque voy a poder llegar al equilibrio. Entonces, si estoy produciendo menos que el equilibrio, voy a estar perdiendo dinero, básicamente. Y la explicación adicional que yo les daba en la clase es que toda el área bajo la curva ya del productor son los costos de producción, ¿ya? Y el área completa de todo esto vendría siendo el costo total que están pagando los consumidores por el producto. ¿Ya? Pero aquí tenemos la eficiencia que nos ayuda, ¿cierto?, a mejorar ese valor.
Bueno, esas serían las explicaciones de lo que ocurre acá con los excedentes del productor y el consumidor y el significado que ellos tienen. Posteriormente, en la pregunta C, se nos indica qué pasa si el precio se fija en 600 unidades monetarias. ¿Qué va a ocurrir con la oferta y la demanda en este caso? Bueno, aquí de forma bastante ilustrativa tenemos que graficar nuevamente y ahora tenemos que determinar con las ecuaciones iniciales las cantidades demandadas y las cantidades producidas. Es decir, por ejemplo, acá en el punto 1, cuando a mí me están vendiendo obligatoriamente en 600 unidades monetarias el bien, yo solamente voy a demandar 400 unidades de este, como se indica acá. ¿Por qué motivo? Porque está sobre el punto de equilibrio. Entonces, como está sobre el punto de equilibrio, está más caro, por lo tanto voy a consumir menos. Por otro lado, el productor a un precio de 600 le conviene mucho producir. Por lo tanto, ellos van a producir 1600 unidades, que nuevamente este valor aparece al reemplazar esos 600 en la curva de oferta y despejar la cantidad que se obtiene ahí, ¿ya? Para que ustedes hagan el ejercicio. Entonces ahí tenemos la siguiente situación, que a ese precio de 600 yo como oferente voy a producir 1600 unidades del bien. Por lo tanto, lo que se produce es que yo estoy generando 1600, pero me están comprando 400. Por lo tanto, en el mercado va a haber un exceso de 1200 unidades, lo que significa que hay un superávit de 1200 unidades. Tengo más de lo que debería producir. Bueno, este concepto básicamente suena un poco extraño. Es una materia del curso que creo que no la vamos a abordar, no estoy seguro porque hay que hablar con el profesor ese tema, que tiene que ver con comercio exterior o comercio internacional, ¿ya? Cuando ocurre esto, significa que yo tengo más unidades, por lo tanto las puedo exportar dependiendo el valor internacional que tenga el producto, ¿ya? Pero como les digo, eso probablemente no sea materia del curso, pero sí esta fijación de precios y las consecuencias que tiene sí son parte del curso, ¿ya? Y eso sí hay que estudiarlo, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, entonces aquí, ¿cierto? Tenemos la diferencia que se saca de esta forma, es una resta simple, y con eso tenemos el superávit en este caso. El siguiente caso es bastante similar. ¿Qué pasa si el precio se fija en 200 unidades monetarias? Acá tenemos que, como estoy vendiendo o me han fijado que tengo que vender muy barato respecto al punto de equilibrio, que está acá, es muy bajo. Por lo tanto, yo como productor solamente voy a ofrecer al mercado 400 unidades del bien. En cambio, yo como demandante, como consumidor, veo que está barato, entonces compraría mucho más. Estaría dispuesto a comprar 800 unidades. Entonces lo que aquí pasa es que hay 400 unidades de diferencia. Es decir, para que el mercado esté completo, tendría que ofrecer 400 unidades más. Entonces hay una escasez de 400 unidades, ¿ya? Eso, pasándolo al tema del comercio internacional, significa que yo tendría que importar esas 400 unidades desde otro país para poder suplir la demanda que tengo interna, ¿ya? Pero como les digo, eso no es de momento parte del estudio del curso, pero sí estas consecuencias que tienen que ver con superávit y escasez de algún producto en el mercado. Ya. Bueno, aquí para cerrar el tema, vamos a hablar de los, digamos, del tema vamos a hablar de los temas que vamos a ver posteriormente, para que ustedes los tengan presentes. Bueno, respecto a lo que vimos hoy, es la primera parte cuando no tenemos intervención del Estado. Ya, la siguiente parte tiene que ver con la intervención del Estado en los mercados, en los cuales nosotros vamos a aplicar un impuesto,
¿ya? Y este impuesto va a generar que haya una pérdida de eficiencia en el mercado, va a desplazar los equilibrios, ¿ya? Todo impuesto, como consecuencia, tiene un aumento en el precio del bien. Por lo tanto, este aumento en el precio del bien va a causar que yo como productor, al final, como tengo que pagar este impuesto, produzca un poco menos y yo como consumidor consuma un poco menos. Entonces el impuesto va a haber una pérdida de eficiencia por esto. Y ese impuesto va a salir del bolsillo tanto del consumidor como del productor. Y eso se llama beneficio fiscal. ¿Ya? Esto es un adelanto a lo que vamos a ver posteriormente para que ustedes tengan una idea cuando vayan a clase. ¿Ya? Entonces, ese beneficio fiscal va a ir a las arcas del fisco y con eso se van a financiar todos los, digamos, las cosas que se financian actualmente, como la salud pública, la educación pública, la construcción de viviendas sociales, financiamiento para optar a alguna vivienda, ¿cierto? Y así un sinnúmero de necesidades que tiene un país, ¿ya? Otra cosa importante que tengo que mencionar respecto a lo que estamos viendo ahora, que era la idea que me quedé un poquito pegado anteriormente, no la recordaba, pero ahora sí la recordé, es que nosotros estamos viendo curvas de oferta y demanda que tienen formas lineales, ¿ya? Esto no siempre es así. Una curva puede tener una forma potencial, exponencial, ¿cierto? O cuadrática, logarítmica, puede ser de cualquier estilo. Pero con objeto del curso ser un poco más sencillo, ya que nos importa más que nada la comprensión que la parte matemática, vamos a trabajar solamente con ecuaciones de la recta, ¿ya? Si trabajáramos con el otro tipo de expresiones, ya no sería tan sencillo determinar las áreas bajo las curvas como forma de rectángulos y triángulos, ¿ya? Ahí tendríamos que entrar a utilizar herramientas del cálculo integral, ya hacer resta de dos integrales, y con eso podríamos sacar las áreas, ¿ya? Entonces todo ese tema el tema de integrales y derivadas es lo que se ocupa principalmente en el estudio ya real. Sin embargo, para objetivos de este curso solamente nos vamos a ceñir a ecuaciones de la recta, entonces todas las áreas que haya que calcular siempre van a ser de triángulos o de rectángulos, por lo tanto es más fácil el estudio. Bueno chicos, eso ha sido todo en este complemento de la ayudantía. Espero que les sirva para que puedan reforzar sus estudios y en la prueba les vaya muy bien. Hasta pronto.